Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, la destacada historiadora Lucía Santa Cruz, además una gran intelectual pública. Muy bienvenida, Lucía, al programa. Muchas gracias, Paula. Bueno, y vamos a hablar de política, de esta campaña presidencial y parlamentaria, que para muchas personas, Lucía, en realidad también es una primaria entre las tres derechas, podríamos decir, que está además sacando bastante roncha entre sí. ¿Tú has alertado de los problemas de esta desunión que está mostrando la derecha? ¿Cómo estás viendo esto ya a pocos días de la elección? A ver, es un proceso que era bien esperable. Desde el momento en que no existen primarias dentro de un sector, es obviamente que el clima que se crea en esta primera vuelta es de mucha diferenciación, mucha competencia, y no siempre es posible establecer cuáles son los límites a esto. El problema de que suceda en la primera vuelta y no en una primaria es que el tiempo entre la primera y la segunda es muy corto para limar las asperezas y generar la unidad que supongo yo que se va a lograr eventualmente en una transacción y un compromiso de las distintas posturas. Claro, y vamos a hablar qué pasaría, ¿no? ¿Qué va a pasar al día, digamos, horas después de la primera vuelta? Lucía, ¿hay tres derechas realmente? ¿Hay dos derechas? ¿Por qué has sostenido tú también que lo que une es más que lo que divide, cuando en realidad se ve, especialmente entre la derecha que encarna Evelyn Matei, una centro derecha más moderna, liberal, heredera, podríamos decir, del piñerismo, con la derecha que representan José Antonio Kast y especialmente Johannes Kaiser, una derecha muchísimo más radical? A ver, ¿qué es lo que las une? Cosas bastante importantes. Nosotros vivimos en un país muy fragmentado y dividido entre visiones muy distintas. Por una parte están aquel conjunto de ideas que estaba reflejado en el primer proceso constitucional, que en definitiva era una propuesta que significaba un régimen político distinto, muy alejado de lo que es la democracia liberal representativa, y un sistema económico que también se apartaba de las bases del capitalismo de economía social de mercado. Y por otra parte están estas tres derechas que yo pienso creen en la democracia liberal representativa, creen también en que el mejor instrumento para crear prosperidad y resolver la pobreza, etcétera, etcétera, es una economía libre, abierta a los mercados. Pero también es cierto que hay una tradición histórica de división entre las derechas. Hay también un tronco común. Es curioso porque la Constitución que nos dio nuestro perfil democrático de 1833 tenía la peculiaridad que incluía un partido conservador que para esa época era muy liberal. Era un partido conservador que no era monárquico, que creía en la república, que creía en la representación. Entonces, durante un tiempo hubo mucha similitud. El rol de la Iglesia y el rol que Dios debía jugar en la república, como lo puso Sol Serrano, fue un punto de división y lo ha sido hasta el día de hoy. Esa es una de las diferencias. Hoy día yo creo que hay un cambio radical en el mundo entero respecto a lo que son las derechas. Esto puede ser una reacción a muchos fenómenos de la modernidad de hoy, pero que sí las hace diferentes. A mí siempre me da risa que a las personas que pensamos un poco más como pienso yo, nos dicen la derecha cobarde. Y yo no soy para nada cobarde. Lo que pasa es que defiendo ideas levemente distintas. Lo que divide, a ver, de partida una retórica. Hay una retórica confrontacional, agresiva, que no ofrece caminos de posible unidad, de posibles acuerdos. Y la democracia es la búsqueda de acuerdos. Me identifica muy poco. El lenguaje, que a veces incluso puede ser algo cruel,
O sea, para mí decir de que los hijos de inmigrantes no van a recibir salud ni educación es algo que me duele el corazón. No puedo, soy cobarde para defender esas ideas, pero bien valiente para las mías propias. Entonces, a ver, yo creo que efectivamente el Partido Nacional Libertario tiene un énfasis muy distinto a lo que ha sido la derecha liberal. Porque hay una distinción entre lo que es ser libertario y lo que es ser liberal. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Yo me siento una liberal clásica en el sentido que valoro la libertad personal en el más alto grado. Y estoy convencida que tiene que ser un eje central en la organización política, en la organización social y en la organización económica. Pero tengo igual conciencia que los hombres y las mujeres, hay que decir hoy día, pero yo me adhiero al castellano, la humanidad, los seres humanos, perseguimos bienes distintos. No estamos motivados solo por el ansia de libertad. Tenemos también deseamos un cierto grado de igualdad, que puede ser en planos distintos. Pero incluso Milton Friedman decía que una desigualdad muy intensa entre una prosperidad extrema y una pobreza extrema es muy violentador. Y nosotros perseguimos justicia, pero también compasión y misericordia. Entonces, yo no creo que nuestra visión pueda ser monopolizada exclusivamente por lo que es la visión de la importancia de la libertad. Y en eso coincido con el fundador del liberalismo, que es Adam Smith, que en la teoría de los sentimientos morales lo que más llama la atención es el porqué de su propuesta libertaria. Es precisamente porque es aquella que favorece a los más pobres. Sí. Y Adam Smith es muy crítico de los ricos, de los empresarios, precisamente porque lo que él busca es un bienestar general. Sí, Lucía, y en ese sentido, el liberalismo clásico, como el que te define a ti, ¿cómo va a dialogar? ¿Cómo podría dialogar si, como las encuestas dicen, gana la elección presidencial, pasa a la segunda vuelta, uno de los candidatos como José Antonio Kast o Johannes Kaiser, que para otros intelectuales como Carlos Peña representan liderazgos iliberales o tienen tendencias iliberales, es decir, que no están, no quiere decir con esto que van a tener un gobierno que no sea democrático, que no van a respetar las instituciones, pero que no representan los valores de la democracia liberal ni están claramente adhiriendo a esos valores. Justamente, por ejemplo, el pluralismo, el derecho al disenso y la manera de tratar a los adversarios. Mira, yo ahí haría una diferenciación entre Kaiser y Kast. Ya, ¿cuál diferencia ves? A ver, yo siento que Kast, una vez lo dije, lo puse en términos de que es hijo de la democracia. Es una persona que estuvo en el Parlamento muchos años, que se ha sometido al veredicto popular y que en esta campaña ha dado una señal que podría servir como una base de un acuerdo posterior, en el sentido de que tiene conciencia de que hay ciertos temas a los cuales él adhiere con mucho fervor, que son los valores cristianos, etcétera, etcétera, pero ha sido capaz de ver de que hay veces en que aquello que nos divide tiene que ser puesto a un lado para priorizar claro, lo que otros dice, problemas. Su gobierno de emergencia, ¿no? En que no se va a hacer cargo de otros temas. Sí, ese es otro concepto, porque también es discutible el gobierno de emergencia. Claro. Habría que definir lo que es la emergencia, si basta con emergencia, como dice el Matei, no basta con emergencia, en fin. Pero claro, yo además creo, no habla de los temas. O sea, exacto. Entonces, a lo mejor, aquellos temas en los cuales no hay acuerdo entre Chile Vamos y el Partido Republicano podrían dejarse en el margen y construir un programa común sobre la base de aquello que une. Eso es posible. Ahora, con Kaiser yo entiendo menos.
Y él ha puesto algunas condiciones también, como por ejemplo que a ver, la agenda valórica para él tendría que estar sobre la mesa, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo creo que es iliberal, comparto en ese sentido, porque no existe ninguna posibilidad de acuerdo. Cuando uno tiene una idea única y está convencido de la verdad absoluta de esa verdad, no hay nada que negociar. Lo primero que hay que tener es duda. Es duda porque en la democracia, en materias terrenales, no hay verdades absolutas, porque nuestro conocimiento es conjetural. Es un conocimiento que va variando. Entonces, eso es como el prerequisito indispensable para la deliberación democrática. Es, a ver, yo pienso esto, pero tú este otro. A ver, pero ¿a dónde nos podemos poner de acuerdo? La conversación no puede ser que yo ponga un ladrillo para construir un muro, viene el otro, bota mi ladrillo y pone el suyo. No, pongamos un ladrillo, veamos, y el otro podrá poner otro ladrillo y se construye un muro común. Si no, la convivencia es imposible. Y a mí eso es lo que me inquieta con el clima de polarización que se ha creado en todas partes del mundo con la emergencia de esta nueva derecha que es menos tolerante, es menos pluralista, es más convencida de su propia verdad y a lo mejor, no sé, pero a lo mejor está dispuesta a usar medidas que yo no voy a compartir. Y en ese caso, digo claro, yo por decir montones de personas. Claro. Tú apoyas a la candidata Evelyn Matei, los has escrito, ¿no? Y has dado estas razones que estás también exponiendo ahora. La realidad es que la candidata Evelyn Matei en la mayoría de las encuestas, o en casi todas, ha bajado, está en un tercer lugar, Kaiser va subiendo, Janet Jara va a pasar a segunda vuelta. ¿Qué pasa? Bueno, y en la primaria de la centroizquierda y la izquierda, la candidata que podríamos decir era heredera del expresidente Lago, la expresidenta Bachelet, la Concertación, no ganó la primaria y Evelyn Matei no está ganando, todo puede pasar, pero al día de hoy la lucha por la hegemonía dentro del sector. ¿Qué pasa que las dos candidatas, podríamos decir, que representaban dentro de sus sectores lo que acabas de describir, el diálogo, llegar a acuerdos, no tener verdades cerradas, no imponerle a los demás las cosas, no están teniendo hoy día esa conexión con el electorado que les permitiría lograr llegar a la presidencia? A ver, una aclaración previa. Tú dices, yo apoyo a Evelyn Matei. Sí. Lo que yo quiero dejar súper claro es que yo nunca he votado por una persona. Creo que el comienzo del declive de la política comenzó cuando se empezó a votar por personas por razones emocionales más que racionales. Yo voto siempre por un programa, por un equipo y por aquel grupo que representa mejor mi filosofía. Entonces, tú me dices, Evelyn Matei hoy día en las encuestas no está bien situada. Eso para mí hace más importante aún votar por ella. Porque pase lo que pase, tenemos que contarnos, tenemos que el día de elección saber de que si bien puede haber una mayoría de esta derecha, más derecha, digamos, también hay otra que tiene que actuar de contrapeso. Entonces, para mí, lo primero sería que Evelyn Matei ganara, porque tiene el mejor programa, tiene los mejores equipos, tiene la experiencia. Pero tan importante como eso es que ella obtenga una votación muy importante, porque eso es lo que nos va a permitir dialogar de igual a igual. Porque si no va a suceder lo mismo que le pasó a la socialdemocracia con el Frente Amplio, que los devoró. Y yo no quiero ser devorada. Sí, eso mismo te iba a preguntar, porque desde Chile Vamos hay harta crítica al socialismo democrático en el sentido de que se incorporaron al gobierno del presidente Boric sin pedir condiciones, ¿no?
o no tan evidentemente cuáles, que aceptaron estar en un anillo periférico, como era el diseño original de Giorgio Jackson, que no fueron firmes en defender su propia identidad, ¿no? Y que entonces quedaron, como dicen muchos de Chile Vamos, como vagón de cola del gobierno del Frente Amplio. ¿Qué debiera hacer entonces Chile Vamos en la eventualidad de que no sea Evelyn Matei quien pase a segunda vuelta? ¿Y hasta qué punto les conviene ser parte del gobierno si no obtienen como un mínimo que les permita mantener esa identidad, habiendo visto ya el caso y habiéndolo criticado en el otro lado? A ver, yo tengo mis dudas sobre la premisa original. Yo creo que la presencia de la socialdemocracia en este gobierno ha sido muy importante. Fue muy importante en Marcel, se podrá criticar en el margen. Carolina Toá fue muy importante. Yo creo que el hecho de que el programa de Gabriel Boric, aquello que muchos de nosotros temíamos iba a suceder, no ha sucedido. Si a mí hace 4 años me hubieran dicho que íbamos a estar donde estamos, yo habría dado gracias a Dios. Sí. O sea, ¿te ha sorprendido para bien este gobierno? A ver, en muchos sentidos, en otros, por supuesto que no. O sea, por supuesto que no es un gobierno que me represente, el crecimiento está mal, la inversión está mal, la delincuencia está mal, pero está mal por muchas razones, no solamente por la Carolina Toá. Al contrario, creo yo. Y eso es un tema para el próximo gobierno porque va a ser muy difícil. Es muy difícil restablecer la ley, el orden y el Estado de Derecho cuando ha sido tan demasiado violentado e invadido. Entonces, teniendo una premisa levemente distinta, yo creo que sería... No, yo no digo que no haya sido importante eso del democrático, sino que desde Chile Vamos lo critican. Es que lo que pasa es que efectivamente yo creo que hubo una renuncia de la Concertación a defender su obra. La entregó, la regaló. Y la verdad es que fueron años de paz social, de crecimiento económico, de democracia de los acuerdos, que yo miro con añoranza. Entonces, y es cierto que la socialdemocracia no supo defenderlo y se entregó a los postulados del Frente Amplio. Dicho eso, su participación ha hecho una diferencia para bien. Y yo creo que una participación de Chile Vamos en un gobierno de republicanos también sería para bien. Pero para eso tiene que tener votación fuerte. Para eso tiene que poder ser contrapeso, tiene que poder tener una voz y defender sus ideas. Entonces, de ahí es que es tan importante que aquellas personas, que no haya este voto utilitario, yo voto a ganador. No, vote en primera vuelta como usted cree, lo que usted querría. Y yo creo que la mayoría de la gente no quiere confrontación. Sí. Lucía, ¿y qué pasa al otro lado con la candidata Janet Jara, que tú también has escrito sobre ella, en el sentido de que, bueno, pertenece al Partido Comunista y que por más que se soslaye, ese es un partido que tiene una ideología muy clara, y que entonces a ti te parece que eso es lo que la define. Ahora, ella hoy día se dice representante de una coalición mucho más amplia, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, y que su programa ya ha cambiado, ya no son las 7 hojas que tuvo en la primaria, ha incorporado otros sectores, ha reaparecido Carolina Toá, de hecho, para apoyarla. ¿Tú sigues pensando que el factor definitorio para ella es que es comunista o crees que ha evolucionado en algo, tanto por los conflictos que ha tenido con su propio partido, como por esta, digamos, introducción de muchos más partidos y personas e ideas a su comando? A ver, yo creo que las dos cosas son verdad. Ser comunista es tener una fe incuestionable, acerca de ciertas premisas. Primero que todo, el objetivo principal es poner fin al capitalismo. Y eso a través de un monopolio del Partido Comunista del poder. Yo reconozco que como historiadora, teniendo conciencia histórica de lo que ha sido el Partido Comunista en todas partes del mundo, no solo
en términos de la pobreza que se ve hoy día en Cuba o en Venezuela, sino que sobre todo en términos de lo que es la dignidad de cada persona por las racias. O sea, es tremendo haber leído la historia de la Unión Soviética o de Mao o de la Revolución Cultural. Entonces, mi visión está teñida por mis conocimientos históricos y mis conocimientos teóricos de lo que es el comunismo, que aspira a otro bien que el propio. Yo creo que una persona que ha sido miembro del Partido Comunista desde los 14 años tiene posiblemente tanta fe en su sistema como yo tengo en la Virgen María, que no son cosas que se cambian así nomás, porque son más cercanas a una religión. Pero claro, es una persona realista, y en ese sentido no es distinto que gobierne el Partido Comunista solo a que gobierne en una coalición donde va a tener algo que la vaya moderando. Ella ha demostrado tener mucha intuición respecto a cuál es el clima de opinión imperante y no ha ido contra ese clima que anhela una cierta moderación. Pero yo preferiría, igual que Carolina Toa, por lo demás que lo dijo en la primaria, que Chile no fuera gobernado por un presidente comunista. Lucía, ¿hay riesgo de que, como en casi todas las últimas elecciones, se sobreinterpreten los resultados? Te lo pregunto en este caso por las derechas, porque las encuestas muestran que un 60% de las personas se identificarían con algunas de las tres derechas. Y por lo tanto, también de que hay una muy buena posibilidad de que tengan una votación importante en ambas cámaras del Congreso y que tengan todo el viento a su favor, ¿no? ¿Eso da para pensar que Chile se derechizó, que esas ideas llegaron para quedarse, de que la izquierda no va a volver a gobernar en mucho tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado en realidad en las últimas elecciones o en toda la cantidad de elecciones que tuvimos, procesos constitucionales y todo, que ganaba un lado, creía que, digamos, todo el viento iba a su favor y después en la siguiente elección el péndulo iba para el lado contrario? Totalmente. A ver, en ninguna parte del mundo nadie clava la rueda de la fortuna. La democracia, por definición, implica la posibilidad de cambio. Y no solamente la posibilidad, sino que la probabilidad. Yo creo que el electorado chileno es muy volátil. Creo que cuando 60% está dispuesto a votar por esos candidatos, no significa de que adhieran necesariamente a los conceptos de la derecha. Yo creo que en muchos sentidos están votando por personas. Están votando porque los discursos van mucho a las emociones. Es una apelación a los sentimientos del estómago, mucho más que a la racionalidad. Y eso, por supuesto, que en política es muy engañoso y es muy peligroso. Yo vengo de una generación que fue criada con la leche materna, con la suspicacia más grande respecto al rol de las emociones en la política. Porque las emociones son el odio, el resentimiento, la rabia, en fin. Puede haberlas también buenas, pero en política en general se exacerban las peores pasiones. Entonces, yo no cantaría victoria. Es cierto que hay un clima, por lo menos lo que refleja la encuesta CEP reiteradamente, es que hay un clima de mayor creencia en la importancia del individuo, del esfuerzo personal, menos dependencia del paternalismo estatal. Hay cierta evolución. Pero yo no diría que el país es un 60% de derecha. Creo que hay aquí también un voto de castigo a este gobierno que es percibido como muy malo. Entonces, no, y ciertamente no se clava la rueda de la fortuna. Y es muy posible, es posible, no sé si muy posible, no sé si probable, que el presidente Boric vuelva a la presidencia. Sí, ¿lo ves tú como una posibilidad cierta? A ver, han pasado cosas más sorprendentes aún.
No, y tiene una popularidad estable y además es muy joven, ¿no? Es muy joven, puede evolucionar. Hay gente que dice que podría ser el líder socialdemócrata, Carlos Peña. Carlos Peña, de hecho, Eugenio sí. Tironi lo ven así. No sé. Es que con el conjunto de ideas que yo defiendo está siempre la duda, incluso esa duda. Y veremos qué pasa, Lucía, en la elección. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.